Damos la bienvenida en el marco de un diálogo que vamos a mantener a Alejandro Arriaza. Él es un distinguido y conocido economista que cubre la región andina y el Caribe para el Banco de Inversiones Barclays en Nueva York. Alejandro Arriaza contribuye frecuentemente con CNN en español, Bloomberg News, Financial Times y otros medios latinoamericanos de política y economía. Es un placer y un lujo el tenerlo el día de hoy. Aspiramos a realizar un análisis sobre el estado de situación de la economía ecuatoriana, cómo cierra este 2019, qué perspectivas existen para el 2020, como información adicional sobre nuestro distinguido invitado, a quien vemos ya en pantalla. Alejandro estudió en una licenciatura y una maestría en economía en la Universidad Andrés Bello de Caracas. Luego estudió una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia. Ha trabajado en el sistema financiero venezolano desde el año 2006 en Banca Caribe, asociado a Scotiabank, y desde el 2010 trabaja en Wall Street, donde buena parte de la economía del mundo gira. Bienvenido, economista Arriaza. Quisiéramos, entre todo, comprobar la calidad de señal que tenemos de ida y de retorno para desenvolver este diálogo. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Excelentemente. La entidad en la cual usted trabaja es una entidad de análisis. Las recientes medidas económicas, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, o la firma de un acuerdo o de una intención, de una carta que hizo el gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, ha sido motivo de análisis. Entendemos que Barclays ha seguido muy de cerca lo que ha sucedido en Ecuador, el paro del mes de octubre, las decisiones que se tomaron en forma posterior, que devinieron en reformas de tipo tributario, un presupuesto general del Estado que envió el gobierno con un fuerte déficit que finalmente no fue tocado en la Asamblea, pues ha entrado ya en vigencia por el Ministerio de la Ley. Todo esto en una sumatoria. ¿Qué panorama genera? ¿Cómo se lo ve desde el exterior a Ecuador en el cierre de este difícil año 2019? Sí, bueno, como tú comentas, el cierre de año ha sido bastante turbulento, digamos, ¿no? O sea, un poco lo que había sido el desempeño de la primera mitad del año había sido bastante positivo. El gobierno había avanzado de alguna manera dentro del programa de reformas que se había planteado con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, a partir de lo que fueron las protestas del mes de octubre, se comienza a complicar un poco el panorama, pues, ¿no? Que luego termina con lo que fue el rechazo de la primera propuesta de reforma tributaria que se hizo en el mes de noviembre. Y a la final el gobierno de alguna manera logra un poco salvar el año con la aprobación de la ley de simplificación y progresividad tributaria que se aprobó la semana pasada, que de alguna manera contiene un poco los riesgos, pues, ¿no? Digamos que se evitan los peores escenarios, pues, ¿no? Si esa ley no se hubiese aprobado, muy probablemente el programa con el Fondo Monetario Internacional se hubiese caído, e igualmente el Ecuador no hubiese tenido acceso a financiamiento en los mercados financieros internacionales, pues, ¿no? Lo cual hubiese sido un escenario muy complejo en el sentido de que el gobierno se hubiese visto forzado a hacer ajustes mucho más fuertes en términos de gasto, despidos de personal y un ajuste que hubiese sido muy probablemente desordenado, pues ya que no era el plan original, pues, ¿no? Que hubiese implicado muchos riesgos también en la parte política, ¿no? Dejando eso a un lado, creo que nos aproximamos a un 2020 que todavía va a ser bastante retador, pues, ¿no? Pero que en principio luce manejable, pues, ¿no?
la posibilidad de permanecer en el programa del fondo le permite a Ecuador, o le permitirá a Ecuador no solamente recibir alrededor de $500 millones en los próximos días. Hoy justamente la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional estará estudiando el caso de Ecuador y muy probablemente sea aprobada la segunda y tercera revisión del programa, lo cual daría lugar a ese desembolso de alrededor de $500 millones, sino que para el año entrante todavía quedarían alrededor de $3.000 millones que deberían llegar al Ecuador de diferentes fuentes multilaterales, ¿no? Una parte es el Fondo Monetario, otra parte es el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo también estarían contribuyendo. Y eso de alguna manera cubre la mayor parte de lo que son las necesidades de financiamiento del país el año entrante, ¿no? Sin embargo, se arranca también con una dinámica de actividad económica debilitada. Los resultados todavía del cuarto trimestre del año no los conocemos, no son públicos, pero seguramente traerán una contracción relativamente fuerte de la economía, producto de lo que fue el impacto del paro y también algunos recortes en gastos que ha tenido que implementar el gobierno. Varios analistas para el año que viene, hay algunas buenas noticias. Yo creo que, por ejemplo, en el sector minero tenemos dos proyectos muy grandes, lo que es la mina de Fruta del Norte y Mirador, que están entrando en fase de producción y comenzando exportaciones. Eso le va a dar un apoyo importante a la economía. Sin embargo, todavía quedan retos importantes para enfrentar en el 2020. Varios analistas dan cuenta de que Ecuador va a tener un crecimiento negativo este año, por lo menos va a estar muy cerca de no haber crecido, un crecimiento de cero. Con todos los problemas que se han presentado, con la imposibilidad del gobierno de convencer de la necesidad de las propuestas económicas que ha presentado en estos últimos meses, ¿cómo se explican los analistas esta especie de lenidad del Fondo Monetario Internacional, de continuar con modificaciones, quizá bajando la vara para Ecuador? ¿Qué es lo que ha visto el Fondo Monetario Internacional en el gobierno ecuatoriano, en sus autoridades? Sí, yo creo que lo que se ha visto es un gobierno que ha tenido un gran compromiso, pues, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera las cifras fiscales tal vez opacan el progreso que ha tenido el gobierno en términos de reformas. Sin embargo, creo que se ha avanzado bastante, pues, ¿no? O sea, si el gobierno no hubiese hecho nada, el Ecuador este año hubiese tenido un déficit cercano a 7 puntos del PIB, ¿no? O sea, arrancaba el año pasado o cerró el año pasado con un déficit de alrededor de 3.8. Pero para este año tenía que se perdía, por ejemplo, los ingresos que se recibieron el año pasado producto de la amnistía tributaria que se hizo, que eran alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares. Adicionalmente, tenemos un impacto por lo que fue la caída de los precios del petróleo y también se tuvo que hacer la contribución especial por alrededor de 1.200 millones a la seguridad social, ¿no? Entonces, el punto de partida para el gobierno era hacer ajustes que compensaran por todos esos impactos, si se quiere, negativos que tenía sobre sus cuentas fiscales, pues, ¿no? Entonces, cuando vemos las cifras, se ha avanzado en reducir, por ejemplo, el gasto en compras de bienes y servicios, se ha logrado avanzar moderadamente, pero de una manera no despreciable, es igual en reducir un poco de la nómina pública, y también se ha reducido un poco el gasto de capital, ¿no? Por el lado de los ingresos, tal vez allí los esfuerzos se verán es el año que viene, con lo que sería el ingreso por la reforma tributaria, pero también, bueno, se ha reducido un poco el subsidio a los combustibles con lo que fue el incremento del precio de la gasolina super que se hizo a finales del año pasado.
y también producto de la caída de los precios internacionales de los combustibles que de alguna manera ha reducido también el costo que paga el Ecuador por las compras de combustible en el exterior. Pues, ¿no? Entonces, cuando vemos las cifras desde esa perspectiva, el Ecuador este año ha cumplido en más de la mitad de lo que es el ajuste que estaba planteado dentro del programa del Fondo Monetario Internacional. Pues, ¿no? De alguna manera, lo que faltó este año fue concretar la monetización de activos que prevía el gobierno, que era principalmente la venta de la planta de sopladora, que no se materializó y que queda pendiente para el año entrante, pues, ¿no? Sin embargo, cuando tú hablas de la dificultad que ha tenido el gobierno en confianza, creo que o sea, es un tema que va más allá de la gestión de la actual administración, pues, ¿no? Creo que es un poco algo que está relacionado con lo que ha sido el historial, de alguna manera, que ha tenido el Ecuador, pues, ¿no? Como todos sabemos, el país muchas veces ha tenido que incurrir en impago de su deuda, y eso de alguna manera genera ocupación en los mercados internacionales. Pues, ¿no? O sea, por su trayectoria, el mercado tenderá siempre a aplicar una prima de riesgo al Ecuador, mientras no se termine de consolidar ese proceso de reformas y se vea que es algo que es sostenido, pues que no es que es algo solamente de esta administración, sino que posiblemente futuras administraciones se mantengan en el camino que se ha decidido adoptar. Hablando sobre el futuro próximo, varios indicadores y proyecciones dan cuenta de que la situación del país no va por buen rumbo. Para el próximo año, por ejemplo, en el presupuesto general del Estado se estima una tasa de inflación del 0,84% y hay un reciente estudio de la CEPAL que pronostica que el PIB de Ecuador decrecerá en 0,2% para el 2020. ¿Qué dicen estas cifras, Alejandro? Bueno, cuando quiera que se implemente un proceso de ajuste, eso tiene un impacto en términos de crecimiento. Pues, ¿no? O sea, el modelo de crecimiento que se llevó en el Ecuador a lo largo de la última década estuvo centrado principalmente en el impulso que recibía la economía por parte del gasto público, pues, ¿no? Lo cual no es en el tiempo. Pues, ¿no? O sea, el país no puede permanentemente endeudarse para sostener un nivel de actividad. Pues, ¿no? En ese sentido, en la medida que el gobierno implementa el programa de reformas que se está haciendo, que de alguna manera lo que busca es reducir el rol que está jugando el Estado en la economía y dejar más espacio para que la inversión privada entre, de alguna manera la actividad se vería afectada. Pues, ¿no? Y hasta tanto no tengamos como tal si se crea un esquema donde el sector privado se sienta con suficientes incentivos y condiciones apropiadas para entrar, probablemente no veamos un despegue de esa tasa de crecimiento. Sin embargo, habiendo dicho eso, yo no soy tan negativo con el escenario de crecimiento para el año entrante. Pues yo creo que tal vez los resultados del cierre de 2019 van a ser mucho peor de lo que la gente se espera, en el sentido que creo que el impacto que tuvo el paro fue bastante fuerte. Fueron prácticamente 2 semanas en las que el país estuvo casi totalmente paralizado. Eso para mí yo creo que pudiese llevar incluso a una contracción este año cercana o alrededor del 1% en 2019. Ahora, para el año entrante, como yo te comentaba, yo creo que tienes el impacto de 2 grandes proyectos, ¿no? Que son Fruta del Norte y Mirador, ¿no? Estas 2 minas tendrían en total una contribución de alrededor de 600, 700 millones de dólares en exportaciones nuevas que va a estar haciendo el país en oro
y cobre principalmente, pues, ¿no? Eso sería alrededor de 0,7 puntos del Producto Interno Bruto, que deberían de alguna manera darle soporte a la actividad al año entrante, ¿no? Además de eso, tiene, si se quiere, la reversión del impacto de lo que fueron las protestas, pues, ¿no? O sea, si bien es cierto que este año pasamos casi 2 semanas sin ningún tipo de actividad económica, si el año que viene no tienes ningún incidente en los mismos días, eso te crea como que un rebote natural de la economía, ¿no? Con lo cual, igualmente, al menos estadísticamente, tendrías allí si se quiere, un factor positivo que apoyaría también el crecimiento el año entrante, pues, ¿no? O sea, creo que un poco lo que queda más en duda es cómo evolucionaría la inversión privada, ¿no? Sobre todo dada la proximidad de las elecciones presidenciales que serían a principios de 2021, pues, ¿no? En la medida que se vea un riesgo político mayor alrededor de esas elecciones, probablemente la inversión privada sea más cautelosa y eso sí pudiera afectar negativamente el crecimiento del año entrante. Pero Escuchándote, pensaría Alejandro. que pudiéramos tener un Sí, escuchándote nos da la idea, sí, perdón, tenemos siempre un pequeño lapso en la comunicación debido al sistema que utilizamos. Escuchándote nos da la idea de que el futuro del país, el futuro de Ecuador está indisolublemente ligado a la minería a gran escala, al petróleo, es decir, al extractivismo. ¿No se vislumbran otras alternativas para nuestro país? Mira, digamos que en lo que es el sector de minería y petróleo es donde están las principales ventajas competitivas del Ecuador, pues, ¿no? O sea, que yo pensaría que la posibilidad de tener un crecimiento más fuerte a corto y mediano plazo vendrían principalmente de estos dos sectores, pues, ¿no? Que es donde posiblemente el país pudiese atraer más inversión y rápidamente desarrollar nuevos proyectos que generen fuentes de trabajo para el país, pues, ¿no? A mediano plazo o a más largo plazo está la posibilidad de desarrollar otras áreas, pues, ¿no? Pero eso dependerá un poco del éxito de la agenda de reformas que se está implementando, pues, ¿no? O sea, justamente uno de los problemas que se trata de atender con el programa de reformas es reducir la apreciación real de la moneda o del tipo de cambio en Ecuador, pues, ¿no? O sea, de alguna manera los bienes en Ecuador se hacen más caros que en sus pares de la región, producto de la dolarización que existe en el país, pues, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, Colombia o Perú o Chile, las monedas de estos países en los últimos años se han depreciado fuertemente y eso implica que esos países son hoy más baratos que el Ecuador, ¿no? Por eso, para cualquier otro sector, digamos, manufactura o turismo o sea, cualquier bien que tenga que competir con estos otros países, de alguna manera está en desventaja, pues, ¿no? Entonces, allí reformas como lo que se ha planteado en el campo laboral y otras áreas financieras, monetarias, de alguna manera buscarían avanzar en reducir esos costos de producción en el Ecuador y que de allí se pueda competir y aumentar la diversificación de la economía en otras áreas diferentes a lo que es minería y petróleo. Ahora, todo hace pensar aquí en Ecuador de que la protesta social se encuentra en un lapso, en una especie de situación suspendida momentáneamente. Los sectores sociales que reclamaron en Ecuador, particularmente en el mes de octubre, clamaron por otro modelo de desarrollo. No lo han definido claramente. ¿Existe realmente esa alternativa? ¿Podría Ecuador poner su mirada en otro tipo de desarrollo como clama la CONAIE en una proclama que puso en manos del gobierno y que no ha sido mayormente considerada? Sí, bueno, algunas de las medidas que se proponían en
esa propuesta, valga la redundancia, de alguna manera son incompatibles con el programa de reforma, con lo que en principio parecieran ser las necesidades o las prioridades que deberían atenderse en el Ecuador, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, allí se planteaban principalmente impuestos dirigidos a los sectores corporativos, que de alguna manera pondrían obstáculos a la inversión, que justamente lo que comentábamos anteriormente, pues, ¿no? O sea, justamente lo que necesitas es atraer más inversión para poder producir más, ser más competitivo, tener más capacidad de exportación, fortalecer la dolarización y darle más empleo al país, pues, ¿no? O sea, el programa de reformas o las propuestas que de alguna manera se han puesto sobre la mesa por parte de la CONAI no van precisamente en esa dirección. Con un déficit previsto en el presupuesto general del Estado para el 2020 del orden de 3.500 millones de dólares, posiblemente más, porque hay otra suposición bastante optimista dentro del presupuesto. ¿Se pone Ecuador en una situación que podría llamarse o calificarse como manejable para el 2020? Sí, bueno, el déficit que se estima para el año entrante, como tú dices, es alrededor de 3.400, 3.500 millones de dólares, ¿no? O sea, tal vez el factor que agrega más incertidumbre sobre ese resultado es la dependencia que hay sobre las monetizaciones de activos, sobre las cuales el gobierno espera recibir alrededor de 2.000 millones de dólares el año entrante, ¿no? Realísticamente hablando, luce muy difícil que el gobierno logre obtener esos 2.000 millones de dólares. Tal vez lo más optimista que se pudiera llegar a hacer es que se obtenga la mitad de eso, concretando, aunque sea la monetización de Sopladora, que es el activo más grande en el que ha estado trabajando el gobierno, y que pareciera estar también como que en una fase más avanzada, pues, ¿no? Que una venta, por ejemplo, de Banco Pacífico o una transacción con la CNT todavía pareciera tener mucho camino por andar, pues, ¿no? De cara a lo que es el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario, creo que lo que se va a estar planteando es efectivamente una sola monetización, pues, ¿no? O sea, en ese sentido, con que se haga al menos Sopladora, creo que el gobierno pudiera cerrar las cuentas, pues, ¿no? Del otro lado, lo que tal vez también compensa es que dentro del presupuesto se ha estimado un gasto de capital relativamente alto, ¿no? O sea, mucho más alto del que efectivamente se está dando ya en 2019, pues, ¿no? O sea, yo no esperaría en principio un recorte adicional de gasto de capital en 2020, pero al menos podemos asumir que nos mantengamos en niveles parecidos a los de 2019, ¿no? Y si ese es el caso, creo que es factible que se logre la meta que se ha puesto en el presupuesto, que sería un déficit, digamos, entre 3.000 y 3.400 millones de dólares, que pudiera representar una mejora significativa con respecto a lo que va a ser el resultado de cierre de 2019. Pues, ¿no? Este año el déficit del presupuesto general del Estado probablemente esté alrededor de los 4.500 millones de dólares. Si se baja a 3.000, 3.500, estaríamos hablando de una mejora de alrededor de 1.5 puntos del Producto Interno Bruto, 1.7 más o menos, que sería lo que probablemente quede planteado dentro del programa que ha revisado el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La Y que creo que estimación... la gran incertidumbre...
la gran incertidumbre queda sobre lo que sería la monetización de activos, que seguramente será el factor crítico a lo largo del año entrante, y que el gobierno debería tener la premura de tratar de cerrarlo lo más pronto posible, dado que si lo deja para finales del año entrante, en la cercanía a las elecciones podría complicar la realización de esa operación, y en ese caso sí pudiéramos ver de nuevo a finales del año que viene problemas nuevos sobre los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Si esa transacción no se materializa, el programa con el fondo a finales del año que viene podría estar nuevamente en. La estimación de un barril de petróleo de $53, que es gravitante dentro del presupuesto, ¿qué tan adecuada es? Sí, mira, en los mercados actualmente tenemos el precio del petróleo que ha estado oscilando alrededor de 60, 65 dólares el barril, pues, ¿no? Para el Brent, ¿no? Que es como que el mercado internacional, que sería un poco consistente con el precio que se ha puesto en el presupuesto, pues, ¿no? En principio, yo pensaría que es razonable. En las últimas semanas, de alguna manera, hemos tenido noticias que ha habido como una especie de tregua en lo que era la guerra comercial, que tal vez era el principal riesgo que pudiéramos ver sobre los precios internacionales del petróleo, pues, ¿no? O sea, si no tenemos un incremento en las tensiones internacionales y el riesgo de una recesión en Estados Unidos, o una desaceleración en Estados Unidos, de alguna manera se ha venido disipando, yo no esperaría en principio caídas mucho más bajas de los precios del petróleo. Bueno, creo que allí nos podemos mantener alrededor de ese rango en el que hemos estado en los últimos meses. En un tema de mucha actualidad y que tiene que ver también con las posibilidades de que pueda venir inversión extranjera al país. Justamente en estos días se está discutiendo el salario mínimo vital en Ecuador, que al momento es de $395, significativamente más alto que en los países vecinos. Ecuador tiene un nivel de desocupación en las cifras oficiales envidiable, parecido a los países europeos, de menos del 5%, pero la cifra de subocupación, de trabajo o empleo inadecuado, es del orden del 55%, es decir, que tenemos un 60% entre desocupación y subocupación. Con estos elementos de por medio, ¿qué debería pasar con el salario mínimo en Ecuador? Que, reiteramos, justo en estos días está en proceso de discusión. Sí, bueno, allí, como tú mismo comentabas anteriormente, las cifras de inflación en el Ecuador han sido bastante bajas, pues, ¿no? A lo largo de este año, con lo cual cambios en el salario muy grandes lucen de alguna manera improbables, pues, ¿no? Tal vez hacia lo que vayamos más bien es hacia algún tipo de flexibilización en el mercado laboral, que permita de alguna manera que haya contrataciones por horas, no solamente a tiempo completo, y que habla oportunidades para esas personas que están en el mercado informal, de insertarse en posiciones, aunque sea parcialmente, a tiempo parcial, en el mercado formal. Pues no creo que tal vez allí esa pudiera ser la noticia positiva que en algún punto recibamos en los próximos meses, aunque o sea, dada la erosión del capital político del gobierno a lo largo de los últimos 2 meses, con las protestas y la primera reforma tributaria, luce un poco más complicado pasar una reforma en el mercado laboral que sea muy ambiciosa, pues, ¿no? Tal vez allí el riesgo es que eso quede un poco más en manos de lo que sea la próxima administración, que entraría en 2021. ¿Cómo miras, Alejandro, el futuro de la dolarización en Ecuador? Sí, bueno, en términos de la dolarización, yo creo que la forma de verla es que
creo que ha tenido una contribución positiva para el país en términos de estabilidad. O sea, si lo comparamos con otros países de la región, por ejemplo, en medio de la crisis de los últimos meses, Ecuador no ha estado sometido a la volatilidad del tipo de cambio o a presiones inflacionarias, como se vio, por ejemplo, en Argentina. Pues, ¿no? O sea, un esquema diferente. Probablemente el Ecuador hoy tuviese una inflación de 30, 40%. Pues, ¿no? Ese tipo si se quiere, de presiones, de alguna manera, la dolarización las ha evitado. Pues, ¿no? Por el otro lado, la dolarización ha tenido un costo, pues, ¿no? Que ha sido la pérdida de competitividad en el país. Pues, ¿no? O sea, en la medida que el dólar se ha depreciado contra otras monedas de la región, el Ecuador se ha hecho menos competitivo y por eso tienes menos capacidad de diversificar la economía. Viendo hacia futuro, yo creo que el reto es un poco moverse de un esquema en donde los últimos años lo que ha sostenido la dolarización ha sido la permanente entrada de capitales a través de endeudamiento, a un esquema donde el país pueda atraer inversiones que traigan capitales nuevos al país. Pues, ¿no? Tal vez a corto plazo la principal entrada de capitales que pudiéramos ver venga justamente de las monetizaciones de activos que está tratando de hacer el gobierno dentro de su programa de reforma, y más a mediano plazo pudiéramos ver una entrada de capitales aún más grande a través de lo que son los sectores de minería y petróleo, que pudieran potencialmente abrirse a la inversión privada. Pues, ¿no? Allí creo que hay un potencial inmenso que de alguna manera sí pudieran ayudar a que el país mejore su posición de balanza de pagos, que se exporte más y que de alguna manera se dependa menos en el endeudamiento, lo cual sería o resultaría en un fortalecimiento de la dolarización. En caso contrario, si no se toman esas medidas y el Ecuador permanece en una senda de permanente crecimiento de sus niveles de deuda, creo que los riesgos sobre la dolarización a mediano y largo plazo irán incrementando y pudieran lesionar la estabilidad con la que ha contado el Ecuador a lo largo de las últimas 2 décadas. ¿Y cómo está siendo visto Ecuador desde afuera? ¿Cómo está ese índice de riesgo país? Sí, bueno, el riesgo país se ha venido moderando después de lo que fue el pico que se alcanzó cuando se rechazó la ley de crecimiento económico. Sin embargo, todavía se mantiene significativamente más alto de los niveles que se logró alcanzar a finales de septiembre, pues, ¿no? Justo antes de las protestas. Pues, ¿no? Y digamos que allí creo que hay tal vez un daño, si se quiere, permanente. Pues, ¿no? O sea, yo creo que recuperar esa confianza que se perdió tras las protestas y el rechazo de la primera reforma tributaria va a ser un poco más difícil y tomará un poco más de tiempo. Pues, ¿no? O sea, sobre todo considerando que nos acercamos a las elecciones y allí existe un componente alto de incertidumbre de cuál va a ser el compromiso con mantener la agenda de reformas que tenga la próxima administración. Pues, ¿no? O sea, para volver a los niveles que vimos antes de las protestas, probablemente tengamos que esperar hasta después de las elecciones y ver quién resulta electo presidente. Finalmente, Alejandro, ¿cuál es tu visión sobre Latinoamérica? Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, por supuesto, han tenido un año bastante difícil, con mucho enfrentamiento en la parte social. La gente, los sectores sociales claman por un cambio de modelo económico, un modelo más solidario, con una mejor distribución de la riqueza. ¿Cuál es tu mirada desde Wall Street? Sí, bueno, ciertamente la región está viviendo un momento político complicado. Pues, ¿no?
de alguna manera hay demandas insatisfechas luego de lo que fue la década pasada, donde la región se benefició del aumento de los precios de las materias primas. En los últimos años ha habido una moderación de esos precios y de alguna manera se ha terminado en tasas de crecimiento mucho más bajas de las que tuvo la región anteriormente. Y eso obviamente está teniendo implicaciones políticas, pues, ¿no? Además de eso, tienes como que factores idiosincráticos en cada uno de los países de la región que de alguna manera también, si se quiere, condimentan o han condimentado esas protestas y ese descontento social que hemos estado viendo, pues, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Chile, creo que se ha conseguido de alguna manera una salida institucional a la crisis, que da todavía un nivel de incertidumbre no despreciable sobre cuáles sean los cambios que se terminarán introduciendo en la reforma constitucional, pero mientras los cambios se manejen dentro del esquema institucional, creo que de alguna manera se contienen los riesgos, pues, ¿no? Colombia, tal vez en este momento es como que, o ha sido a lo largo de este año, el país que ha estado como que en la mejor posición dentro de la región, con un crecimiento que este año probablemente cierre entre el 3.3, 3.4%, el crecimiento más alto comparado con sus pares en la región. No es tan alto como el que se vio en la década pasada, pero no es un crecimiento despreciable, pues, ¿no? Sin embargo, allí también la gobernabilidad se ha visto afectada en las últimas semanas, y tal vez el reto allí para la administración del presidente Duque sea algún tipo de apertura que incorpore otros sectores del ámbito político a su administración y que le permitan tener una mejor gobernabilidad en el 2020. Pues, ¿no? Y un brevísimo comentario. Y tal vez, bueno, Argentina y Venezuela son los dos países más preocupantes en este momento. Todavía Argentina está en medio de una transición, habiendo dejado a un lado un programa que tenía con el Fondo Monetario Internacional parecido al que tiene Ecuador hoy. No cuenta con acceso a los mercados financieros internacionales y a lo largo de 2020 probablemente tendrá que enfrentar una reestructuración de su deuda. Y bueno, en el caso de Venezuela, una crisis política muy profunda, sin una salida clara a corto plazo, y si se quiere también con implicaciones para toda la región que ha estado siendo afectada o impactada por el flujo migratorio que se está produciendo desde Venezuela, ¿no? Que allí también un reto importante no solamente para Venezuela, sino para el resto de la región, de buscar un camino que permita el restablecimiento de la democracia en Venezuela y un programa de estabilización económica que no solamente beneficie a los venezolanos, sino también que pudiera potencialmente abrir oportunidades a los diferentes socios que pueda tener el país en la región. Muchas gracias, Alejandro, por habernos atendido. Gracias a ustedes. Declaraciones del economista de origen venezolano Alejandro Arriaza. Él trabajó por mucho tiempo en el sistema financiero de Venezuela. Es parte de la diáspora calificada de Venezuela. Vive hoy en la ciudad de Nueva York. Alejandro Arriaza es el economista que cubre la región andina y el Caribe para el banco de inversión Barclays en la ciudad de Nueva York. Es un actor frecuente en CNN en español, Bloomberg News, Financial Times y otros medios que enfocan su análisis sobre Latinoamérica en materia de política y economía.